Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Te saluda Luis Solís desde la ciudad de Querétaro. Deseo que el día de hoy puedas reconocer a Dios en todos tus caminos. Que todo lo que hagas, todo lo que pienses y toda palabra que salga de tu boca siempre sea para dar honra y gloria a Dios. Esto será un excelente ejercicio que te ayudará a tener una conciencia en todo momento de la presencia de Dios en tu diario vivir. Te comparto mi correo electrónico ricardosolis2013@gmail.com. Por este medio me puedes enviar tus motivos de oración y también si estás interesado en conocer más sobre la palabra de Dios o conocer nuestro ministerio de servicio a Dios, con mucho gusto te podemos informar. Muy bien, empecemos hoy con nuestro día 9 del estudio de Josué. Aún seguimos en nuestra serie Una nueva ley para vivir. El día de hoy continuaremos con la enseñanza de la lección pasada, la fe, salvación al alcance de todos, segunda parte. Me gustaría empezar citando este versículo que el Señor Jesús decía a sus discípulos: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Hace unos días escuchaba a un amigo y hermano en la fe que vive en los Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo y nos comentaba que los estadounidenses son los reyes de la apariencia. Dice que todo lo tienen, pero todo lo deben. Casas, autos, electrodomésticos, etcétera, muchas cosas. Y nos decía que este era el estilo de vida de los americanos. Esto me hace reflexionar que muchas veces también nosotros vivimos de apariencias, tratando de agradar a otros, de guardar cierto estilo de vida, de estatus social e incluso estatus religioso. Y esto, amigo, nos habla que cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, en conservar nuestro viejo estilo de vida, nuestras viejas amistades, relaciones y actividades que nos llevan a pecar, cuando nosotros queremos salvaguardar nuestra vida sin Cristo, esto sin duda nos llevará a la muerte, a perder nuestra vida espiritual, a la muerte espiritual. Pero si decidimos perder toda nuestra vida, es decir, nuestra pasada manera de vivir por causa de Cristo, de su obra, y renunciamos a nuestro pasado y todo lo que esto conlleva, esto nos hará ganar vida. Así es, una vida con Cristo, una vida para la eternidad. Bueno, pues esto es lo que vimos con Rahab, la prostituta, una mujer que decidió perder su vida y todo lo que en ella había para poder ganar la vida de salvación. Hoy en la continuación de nuestro pasaje en Josué aprenderemos más sobre la fe de Rahab, esa fe al alcance de todos. Muy bien, vayamos al capítulo 2 de Josué, versículos del 8 al 14 y empecemos a leer este pasaje. Dice así: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de los cuales me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no nos denunciares en este asunto a nosotros. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Muy bien, analicemos la escritura. Vemos aquí en el versículo 1 que Rahab, después de que fueron los soldados que salieron de Jericó, Rahab sube al terrado a buscar a los espías y les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Cuando Rahab dice sé que Jehová, este verbo sé, este verbo se traduce en el original como es conocido. Y así era conocido por toda la ciudad de Jericó que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo cuando los israelitas salieron de Egipto. Era conocido que Dios entregó en las manos de Israel a los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán. Todo esto era conocido no solo por Rahab, sino también por todo el pueblo de Jericó. Y sabes, esto nos trae una enseñanza en cuanto a la fe. El saber o conocer las cosas por sí solas y no hacer nada en cuanto a la información que recibimos, a ese conocimiento, a esto no se le puede llamar fe.
A eso se le llama religión. Así es, religión. ¿Cuántas personas conoces que dicen tener cierta religión donde ellos mismos se etiquetan porque la tradición de su familia así lo marca y dicen ser algo cuando no conocen ni siquiera su propia religión ni la Biblia? Porque supuestamente pues, su religión está basada en la Biblia. No conocen la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos estuvimos así, diciendo tener una fe, ser algo, cuando realmente no conocíamos ni la base que sustenta nuestra fe? Así es, muchas veces también hay una fe desviada sin fundamento bíblico. Lo que te quiero decir es que la fe por sí sola no salva a nadie. Y mira, mucha gente tiene fe, y una fe genuina te podría decir, fe en Buda, fe en Krishna, incluso hay personas que tienen mucha fe en la Santa Muerte, en ídolos santos, incluso hasta en Satanás mismo, en objetos sin vida, tallados en madera, que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen, como dice la palabra de Dios. ¿Tú crees que esta fe lo salvará? No, por supuesto que no. La fe por sí sola no salva. La fe que salva es la fe puesta en Cristo, en Dios mismo se ha hecho hombre, y todo lo que tiene que ver con Cristo, con Jesús, su obra, su palabra, la Biblia. Eso es lo que salva, la fe que tú pongas en la persona de Cristo. La fe genuina te lleva a tomar decisiones. Si vas por un camino incorrecto, la fe te hace regresar, dar una vuelta de 180 grados y regresar al punto de partida y tomar entonces el camino correcto. La fe habla de una información que tú creíste cuando la recibiste y por lo tanto tú actúas en consecuencia a ella, convirtiéndola así en fe. Esto fue lo que hizo Rahab. Ella creyó en el Dios de Israel, en ese Dios que abrió el Mar Rojo, en ese Dios poderoso, y sabía que ese Dios era un Dios santo, que no toleraba el pecado, y por lo tanto sabía que si ella no se arrepentía de su mala manera de vivir, ella se iba a quedar del lado de Jericó e iba a ser destruida junto con toda la ciudad. Entonces Rahab tuvo que tomar una decisión, y a esto, amigos, le llamamos fe. Y este sería nuestro primer punto, una fe activa. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18, vemos un ejemplo. Santiago decía, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así es, ¿cómo puedes decir tener fe, creer en algo, si no haces nada sobre eso que dices creer? Un ejemplo, recordarás a Pedro cuando estaba en la barca y Jesús le dice que camine hacia él. Pedro tuvo fe, porque dio el primer paso fuera de la barca. Tuvo fe en Jesús, en la persona de Jesús, porque Jesús estaba ahí. Si Pedro no hubiera dado el paso, ¿cómo hubiera demostrado su fe? No habría forma. La fe la demostró dando un paso, o sea, obrando sobre la convicción que él tenía. Es por eso que la fe activa de Rahab la salvó de morir, pero no solo a ella, sino a toda su familia. Veamos ahí al final del versículo 11, donde Rahab decía, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. ¿Te das cuenta? Todos los habitantes de Jericó sabían del Dios de Israel. Creyeron incluso en lo que el Dios de Israel era capaz de hacer. Tan es así que por eso ellos desmayaron en su corazón de temor. Pero el punto aquí sería, y bueno, ¿qué hicieron con eso? ¿Qué hicieron con esa creencia? Nada. Nunca se arrepintieron. Si ellos lo hubieran hecho, habrían salido al pueblo de Israel y se hubieran arrepentido de seguir a otros dioses, otros ídolos, de vivir en pecado. Y hubieran salido y clamado a Dios por su perdón. ¿Sabes? Dios en su misericordia, si ellos hubieran hecho esto, les hubiera perdonado la vida. Pero no fue así. No lo hicieron. Ellos creyeron de lo que Dios era capaz de hacer, pero su fe era una fe a medias, una fe sin arrepentimiento. Entonces no sirve de nada tener fe si no hay un arrepentimiento genuino. Entonces ese tipo de fe no te salva. ¿Ok? Ahora pensando, ¿cuántas veces nosotros estamos igual que el pueblo de Jericó? Poniendo a otros dioses en nuestra vida que no son Dios, haciendo ídolos, pidiendo y orando a cosas o a personas que no son Dios. Así como lo vimos en la enseñanza pasada en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, veíamos que muchas veces decimos creer en Dios, en todo lo que Él es, pero que en la práctica hacemos todo lo contrario. Mira, nuestro país es considerado uno de los más religiosos en Latinoamérica. Hay miles de iglesias construidas por todos lados. Dicen creer en Dios, pero en la práctica viven como si no creyeran.
Veíamos en Mateo que Jesús les decía a los religiosos de ese tiempo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tristemente es una realidad en nuestro país, como en muchos otros en Latinoamérica. Viven una idolatría increíble, creyendo en todos menos en el Dios de la Biblia. Miles de gentes, de personas, de millones, van caminando kilómetros y kilómetros adorando a cosas que no son Dios, cargadas en su costado, siguiendo imágenes. Y cuando llegan a sus santuarios se postran de rodillas a esas imágenes que no son Dios, quebrantando así los mandamientos de Dios que leíamos la vez pasada en Éxodo capítulo 20. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué como país vivimos en la pobreza que vivimos? Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabes por qué Estados Unidos fue siempre un país tan próspero, un país tan avanzado, un país que es primer potencia mundial? Pues fíjate, su constitución fue basada en la palabra de Dios. Las escuelas, las grandes universidades, entre ellas Harvard, eran universidades donde se enseñaba la palabra de Dios, no una religión, se enseñaba la palabra de Dios. Fue un país que seguía a Cristo, sus enseñanzas, que seguía su palabra, la Biblia. Hoy en México y Latinoamérica las personas siguen, pero a una religión, basada en lo que líderes religiosos dicen y ponen como estatutos doctrinas y mandamientos de hombres que no se encuentran en la Biblia y peor aún la contradicen la palabra de Dios. Es por eso que nuestros países latinoamericanos, junto con nosotros, viven en una gran pobreza. Pero ¿sabes qué es más preocupante que vivir en la pobreza económica? Es vivir en la pobreza espiritual. No hay valores, no hay amor por el prójimo, somos los países más corruptos. Y así podría serte una lista enorme donde te podrás dar cuenta de que como países estamos fuera de Dios, estamos sin Dios. Y mira, el fundamento bíblico que sostiene esta verdad que te estoy platicando, la puedes encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y dice así: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué verdad, ¿no? ¿Cómo Dios puede sanar nuestra tierra, nuestros países, si estamos llenos de idolatría? Y por idolatría se refiere que se adora a todo menos Dios, ídolos, imágenes, santos, personas, etc. Ahora pregúntate, ¿por qué los latinos estamos considerados como países tercermundistas? Así es. Dios no bendice a las naciones que viven en pecado, sino que proclama juicio contra ellas. Y esto, amigos, es lo que va a suceder con Jericó y muchas otras ciudades que tú verás en la Biblia, cómo el pueblo de Israel las va destruyendo. Dios las va destruyendo. Amigos, debemos ser como Rahab. No solo decir con la boca que creemos, sino demostrarlo a través de los hechos en nuestra vida. Debemos tener una fe activa, viva, actuando a favor de lo que le agrada a Dios. Y entonces seremos de testimonio para nuestra casa, nuestra familia, y así ser de bendición para los nuestros.